Padre bueno, porque esta tarde, Señor, podamos ver esa gloria reflejada en nuestro corazón y en nuestra vida, unida, Señor, al dosel de los cielos, de la tierra, unida, Padre bendito, a, a la Pascua eterna, al Pesaj, al Passover, al salto siempre, Señor, que tú nos concedes. Y Señor, reflejando todo lo que tu Espíritu nos ha hecho caminar para ratificar siempre, Señor, tu primogenitura y que esa primogenitura pues sea en espíritu, en verdad, con todo el poder de esa sanidad y de ese fruto, Señor, que sigue fortaleciendo, Señor, ese cuerpo, pero Padre, con todo la presencia de tu Espíritu para que podamos ser llamados hijos del Altísimo, pero Padre bendito por el acercamiento que tú nos das a través de tu propiciación, por todo ese poder, Señor, de ese lugar santísimo que abrió sus puertas desde los cielos para alumbrar en el nombre de Cristo Jesús esa luz y esa lámpara, y que a través, Señor, de esa lámpara, Señor, de esa luz, de ese espíritu, podamos nuevamente ingresar, Señor, siempre con esa libertad y poder llevar, Señor, ese incienso, ese, eh, esa ofrenda, esa verdadera sal, Dios, que no cambia, que no varía, sino que ratifica, Señor, lo que tú haces para que se cambie, no lo que no tiene, no lo que aparentemente es cambio para nosotros, sino realmente lo que nos renueva. Y eso, Señor, permita que nuevamente podamos decir, es ese fuego de tu Espíritu, es, Señor, esa bendición, Padre de los cielos, de poder estar a tu lado. Y es, Señor, la bendición de podernos ceñir, Padre, y ceñirnos, Señor, de lo que tu espíritu ciñe, para que Padre nos ciña, Padre, como tu espíritu ciña, Señor, el memorial, saber que somos uno en ti, ciña, Señor, nuestros lomos, saber, Padre de los cielos, que toda la fuerza siempre será para caminar lo que tú escribes y escribir, Señor, lo que en los cielos nosotros caminamos. Y por eso, Padre, al bendecir este día, pues bendecimos a ese dosel y a cada una de tus hijas, Padre, que, que con toda la bendición de ese Espíritu, Señor, de verdad, pues sigue siendo verdadero, pero Señor, lo que late en nuestro corazón, porque eso es lo que nos da el lugar, Señor, de tomar el lugar, ese que no nos permite mirar atrás, sino por el contrario, ese que nos permite caminar contigo, Señor, con tus fundamentos, alumbrando siempre adelante y tomando el lugar, Señor, que te pertenece, que nos has concedido, el lugar, Señor, de un justo juicio, Padre, porque, Señor, nuestro justo juicio es que podamos dar un fruto de justicia, porque Señor, nuestro justo juicio siempre será que podamos unir lo que tú uniste, Dios, desde el principio, y que Señor, ese sea siempre un cetro que nos levante, Señor, como varones, pues Señor, con la espada de tu espíritu ceñidos en ti, que levante, Señor, ese memorial como varón y hembra, Padre de los cielos, para Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cambiar ese dolor para que, Padre, nuevamente se enderece, para que nuevamente, Señor, se pueda concebir lo que tu Espíritu concibe. Y de todo ese fuego, Señor, que es agua de vida y es agua de vida, Padre de los cielos, que es eternidad, podamos, como hoy, Señor, reunirnos en el nombre de Cristo Jesús, Padre de los cielos, hablar, llevar, Señor, lo que tu ley y tu palabra y lo que tu encuentro, Padre, un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, llevar ese encuentro y llevarlo, Señor, a un solo reino. Y ese, Señor, reino de tu verdad, podamos decir, Señor, que es solamente por tu gracia y tu misericordia, por acercarnos, por encontrarnos contigo, Dios de los cielos, porque, Señor, ya no sea el gusto de las cosas que nos gustan, Padre, porque, Padre de los cielos, justamente esas son las que no nos gustan, porque cómo vamos a mirar la separación, la muerte, la oscuridad, el alma vacía, las heridas del corazón y seguir en lo mismo, Padre de los cielos. ¿Cómo vamos a ver, Señor, el mundo, el pecado, la maldad, la injusticia, Señor?
y seguir en lo mismo, Padre. Pues, Padre, ¿cómo no nos vamos a gustar de tu buen amor? Y, Señor, levantar todo ser. ¿Cómo, Señor, no vamos a llevar, Señor, tu reino y tu justicia y llevarlo, Señor, a nuestros hijos? ¿Cómo vamos cómo no vamos a decir, Señor, alto a la maldad, que retroceda, Señor? Si nosotros, en cambio, podemos arrepentirnos, porque ese es el espíritu que tú nos has dado. Y si nos arrepentimos, Señor, eso es lo que tú nos concedes, que caminemos, Padre, como primogénitos erguidos delante de ti. Y si, Señor, delante de ti, porque, Señor, cuando te miran a ti, Padre, pues que te miren, Señor, que te miren tus enemigos, que te miren, Señor, y tiemblen delante de ti la tierra, Señor, que pasa. Y, Señor, se sacudan los cimientos y se abran, Señor, esas aguas, porque tú pasas, Padre de los cielos, pero que en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros podamos, en cambio, cerrar, Señor, esos ojos al soborno, cerrar, Señor, esos ojos a las riquezas que no son riquezas, y sobre todo cerrar, Señor, los ojos a esas fuentes, a ese vientre, Señor, y a ese espíritu, Padre, dormido, a ese espíritu, Señor, de engaño. Podamos, Señor, cerrarles los ojos justamente a esa injusticia, porque, Señor, esa cerrada sus ojos siempre conducirá a donde pertenecen, Señor, sus preguntas, a donde pertenecen, Señor, sus gustos, a donde pertenece, Señor, su iniquidad, a donde pertenece su Hades y su Seol, Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, ábrase, Padre, las fuentes eternas, y ábrase, Señor, eh, ábrase, Padre, ese cetro de tu justicia, ese espíritu, Señor, que, Señor, ese siempre será nuestra verdadera luz. Y se abra, Padre, porque esa nos permita siempre mirar con nuestro corazón y nuestro espíritu, alumbrar hacia adelante, Señor, seguir ascendiendo, Señor, y seguir viviendo lo que vivimos, Señor, no a cuentagotas, sino como lo que vivimos, como ríos de agua de vida. Y esos son, Señor, padres que, Señor, vuelven a ti, y, Señor, vuelven a ser hijos, e hijos, Dios de los cielos, que vuelven en el nombre de Cristo Jesús a que podamos ser hijos del Altísimo. Yo te bendigo, Padre, porque siempre, Señor, los hijos y los hijos de nuestros hijos, así como los hijos, Señor, de tu verdad, siempre volverán, Padre, al Hijo, al Espíritu, pero con esa paternidad, de esa nueva maternidad que siempre será, Señor, ese trono, Padre, y ese lugar en donde se sienta, en donde, Señor, toma el lugar esa verdadera mujer, y en donde se sienta, Señor, ese espíritu, y ese, Señor, siempre será el de tu acercamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿algún comentario, alguna cosa que me quieran que podamos desarrollar? Si no, vamos al antes, al durante y el después. Esto está en el libro de Números, Números, tres capítulos que van unidos, capítulo 8, 9 y 10, pero obviamente con un hilo conductor. Y este hilo conductor Marquito, está, ¿podría repetir los versículos? Está un poquito el volumen bajo y no se escucha bien. Perdón. claro, con gusto, es el libro de Números del el capítulo 9. Mire, capítulo 9, verso 6 y 7. Vamos con el 5, desde el 5, 6 y 7, tres versículos que, Le que leo, Marquito. por favor. Números 9, 5, 6 y 7 dice, celebraremos la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua. Aquel día vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y les dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, porque, porque
seremos impedidos de ofrecer la ofrenda a Yahweh a su tiempo entre los hijos de Israel. Ujú. Sigo Eh, bueno, el desenlace yo creo que también es importante. Por favor, siga para ver qué contestó Dios. ya. Y Moisés respondió, esperad y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera que vosotros o vuestros descendientes que estuvieran inmundos por causa de muerto o estuvieran de viaje o lejos, celebrará la Pascua a Yahweh en el mes segundo, a los 14 días del mes entre las dos tardes. La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrantarán huesos en él. Conforme a todo lo que los ritos de la Pascua se celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje y dejare de celebrar la Pascua, la persona será cortada de entre el pueblo, por cuanto no ha ofrecido a su tiempo la ofrenda a Yahweh. El hombre llevará de su pecado. Y si morare con vosotros extranjeros, celebrare la Pascua a Yahweh conforme al rito de la Pascua, conforme a sus leyes, lo celebrará. El mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Ujú. Mm. Correcto. Entonces, eh, tenemos justamente el por qué. Claro, la pregunta es, ¿por qué dos Pascuas, no? Y la respuesta es bastante sencilla. Eh, a Dios le piden, dice, nosotros no pudimos hacer la Pascua y tenemos un motivo claro para no hacer la Pascua. Y Dios dice, sí, entonces, como que se me olvidó, hagamos, no hagamos. Entonces, ahí viene las cosas que tenemos que ir enlazando de esta segunda Pascua y haciéndonos preguntas para ver cómo esto, cuál es la relación fuerte que nosotros Mm, tenemos aquí. Marquito, ¿puedo? Claro, así que sus Yo me comentarios son hice muy buenos. varias, sí, yo me hice varias preguntas después de las prédicas que hemos oído estos días Ujú. sobre la segunda Pascua. La Pascua primera, bueno, ya pasó, pero la Pascua segunda. Y yo entiendo, no es que digo que el Señor me ha hecho, a mí posible entender es que Él dio oportunidad que ese gemelo se arrepienta para que entre a la segunda Pascua, más o menos entre comillas, un arrepentimiento. Para ese gemelo, esa dualidad se arrepienta y entre a la segunda. Entonces, para mí fue no como la compasión del Señor, sino la misericordia del Señor a aquellos que no reciben la primera Pascua. ¿Ya? Ya, Eh, a mí me viene una lógica común, que es que al no poder celebrar la cosa, por cualquier motivo que este fuera, no hablo de enfermedades ni de viajes, cualquier motivo, nos permite acercarnos a Él para que en el mes tercero y en los siguientes días antes de, de Pentecostés o de Shavuot, todos estaremos con la Pascua y hagamos el Passover, que es lo más interesante del asunto. No es quedarnos con la Pascua y que hayamos celebrado la Pascua y nos quedamos con eso aquí, sino que celebremos ese Passover. Entonces, ese es un tema que a mí se me vino esta semana por ahí y creo que eso es lo que quiere decir el Señor aquí. No por compasión, sino por misericordia y por gran amor a nosotros. ujú, Entonces, para mí esa es una idea que la he tenido desde algún tiempo atrás y más aún con leer los versículos, porque no hay una causa aparente para haber estado con muerto, de viaje, enfermo o lo que sea, cualquier cosa que se te ponga en el camino, sino que la infinita misericordia del Señor y la gracia de Él para poder pasar el Passover y llegar a Shavuot, cuando se derrama su Santo Espíritu en sobremanera y abundantemente. entonces, esto es interesante porque eh, esto se da entre un pedido y, claro, en un Dios En que, un tiempo también, en un tiempo determinado, en un exacto. moed definido.
Entonces, ¿qué es lo que vio? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que vio Dios en ellos? ¿Y qué es lo que ellos vieron que ni siquiera ellos se dieron cuenta? Y la otra pregunta, por eso es importante, ¿qué es lo que no vieron los que aparentemente hicieron la Pascua? Entonces, esto es sumamente importante porque, eh, claro, es, a ver, Dios, déjenme hacer la Pascua, chévere, hagan la Pascua. Listo, estos segundos que hicieron la Pascua, a ver, ¿por quién voy a hacer la Pascua? Y Dios sabía y Dios sabe lo que va a pasar después. Entonces, y Dios es un Dios de misericordia, pero ¿cómo se mueve esa misericordia? Y hoy, ¿cómo la podemos unir con la primogenitura? Entonces, misericordia de Dios y primogenitura. Y ahí está Pascua. Y aquí vemos hasta dónde llegó, hasta dónde llegó la misericordia de Dios y hasta dónde llegó la primogenitura de ellos. Y hasta dónde, y como dicen, hasta dónde llegó la primogenitura del error, o mejor dicho, no la primogenitura del error, sino hasta dónde llegó el espíritu de error. Entonces, por esto es importantísimo, porque ¿quiénes sí hicieron? La pregunta es quiénes hicieron y quiénes no hicieron. ¿Y para qué hacer algo que es útil por un momento y algo que ya sabemos que tan definitivo va a ser? Es decir, estamos hablando del hecho de que ¿sirvió o no sirvió, sirvió o no sirvió esta Pascua? ¿Sirvió o no sirvió esta segunda Pascua? Entonces, ¿sirvió para quiénes sirvió? Entonces, ¿por causa de quién fue esta segunda Pascua? Y resulta ser como dice, ¿qué pasó con los gemelos? Se convirtieron. De qué sirve que llevemos una primogenitura que después se va a convertir en un gemelo? Entonces, esas son preguntas reales. Porque si le podemos ver así nomás, pues decimos sí, chévere. Pero en la realidad, ¿para quién fue esta segunda Pascua? ¿Para los primogénitos o para los gemelos? Y entonces, ¿cuántos primogénitos hubo? Usted sabe la historia, ¿cuántos primogénitos hubo aquí? Y después, ¿cuántos gemelos hubo? Entonces, al final, ¿para quién fue la Pascua? Y al final, ¿qué pasó con toda la primogenitura y qué pasó con todos los gemelos? Muy, muy buena reflexión, Nati. Así que eso es lo que estamos des- eh, conectando. Eso es lo que estamos mirando, porque si nosotros podemos resolver esto, estamos estamos recibiendo Pascua, estamos recibiendo primogenitura y estamos dando primogenitura, pero una primogenitura que debe trascender, porque uno, ¿de qué sirve una primogenitura que trasciende un mes? O mejor dicho, una primogenitura que ni siquiera pasa un mes. Lina, por favor, o Mía o Nancy, ¿qué les parece? Como dice Lina, me gustó lo que dicen Lina. Ahora ya no Ah, podemos decir que estamos, que estamos tan mal. ¿Qué podemos decir? Entonces, ¿qué tal estos bueno, días? bueno, han sido unos días muy buenos, han sido unos días en los que el espíritu nos ha puesto, al menos a mí, me ha hecho pensar, me ha hecho reaccionar y sobre todo la capacidad de dejar a esa gemela y de tratar de no ver al gemelo de mis hijos, sino ver al primogénito en mis hijos. Amén. Entonces, Amén. también ha sido un trabajo bastante arduo del espíritu en mí, en mis Ah, hijos. No le digo que los problemas no hay, sino que al dejar al gemelo o gemela de lado, podemos ser primogénitos y vivir un tiempo que pudo haber sido malo, poder disfrutarlo como primogénito en la misericordia del Señor. O sea, poder dar y recibir de mis hijos. O a su vez también tener la capacidad de esos malos ratos, esos malos pensamientos, esas palabras tal vez no adecuadas, tal vez esos mensajes contradictorios, echarlos abajo, no dar los pasos, sino entonces, hacer Dios, pasover y poder amén. ser primogénito, Entonces, Dios sí ve poder a mis hijos primogenitura.
Claro, porque si uno dice mis hijos también por mí son primogénitos y están como primogénitos delante de Dios, bueno, ¿qué pasa cuando ellos se contestan mal o se tratan mal o se ve cosas que no convienen en la casa o que como padres duele y que no querríamos que así sea? Entonces, a mí eso me ha hecho ver, me ha hecho pensar mucho y en muchas de las ocasiones me ha contenido y, y me ha hecho entender lo que es primogenitura. ¿Ya? Desde ese punto de vista, pues en mi casa no han sido unos tiempos que bárbaro, que súper, que chévere, que fantásticos. No, no, pero han sido tiempos mejores, de mayor comunicación entre hijos y mi persona, de dar y recibir, de entregar lo que uno tiene sin pedir nada a cambio y de disfrutar el amor de Dios, de ver ese amor de Dios. Y algo que sí me ha ayudado mucho estos días, porque hay veces que uno enflaquece, es lo que usted nos decía el domingo, eh, el amanecer, el amanecer, el posesionarse como primogénito de Dios al amanecer en las primeras horas del día, cuando aún la naturaleza alaba a Dios. Nosotros Claro. como hijos, ¿cómo vamos a estar durmiendo a esa hora? Si la Ujú. naturaleza alaba al Señor a esa hora, nosotros como primogénitos, con mayor razón, debemos estar ahí de rodillas, alabando a Dios y dando las gracias y siendo esos primogénitos para recibir la luz de Cristo del nuevo día y poder dominar a ese gemelo y a esa gemela, hacer paso. Eh, entonces, una cosa importante, en el segundo mes, estamos en el segundo mes, y el segundo mes tiene un nombre, tiene un nombre babilónico. El segundo mes babilónico tiene el nombre de Iyar, y este Iyar significa luz. Entonces, estamos compitiendo justamente con luces, ¿no? Me refiero que eh, este no está en la Biblia, no tiene este nombre, sino este es un nombre dentro del calendario hebreo, pero en el calendario, en el calendario bíblico, el nombre que se le asigna es segundo mes o el mes de Sif. Pero como usted ve, esto porque más importante yo creo que es de resaltar esa primogenitura. Y la primogenitura, sí, a través de cómo se recibe y cómo se da la primogenitura, es a través de ese espíritu, y el espíritu de Dios, ese que se va a hacer luz, ese que se hace luz, ese que completa la luz, es en el tercer mes. Así que por eso es importante que nosotros podamos ver qué es lo que vieron ellos. Entonces, lo que Dios vio primogenitura, me parece chévere. El único, los que son capaces de ver primogenitura, son los, son los que, son los que, son los que llevan primogenitura, los que dan primogenitura. Pero al mismo tiempo necesitamos ver a Dios. Al mismo tiempo Dios vio gemelos. Entonces por eso nosotros necesitamos ver cuáles son los gemelos, quiénes son los gemelos. Y al mismo tiempo Dios vio gemelas. Pero sin embargo a las gemelas no les topa. Esto es sumamente importante. Eh, a las gemelas las topa indirectamente, porque, bueno, a las mujeres casi no les topa, casi no les topa en el sentido bíblico así, pero si nosotros podemos ver en dónde o qué, cuál es el efecto de una gemela, también eso podemos ver, porque, Creo que ¿quién Marquita y, quién es la gemela y perdón, quién es el gemelo? Ahí sí podemos ver. y ahí más que todo hay que darse cuenta que las mujeres, bueno, yo siempre he dicho que el Señor tiene una gran compasión con las mujeres, no sé qué, por, por muchas cosas, pero será, o sea, es mi pensar, todo este tiempo ha sido mi pensar, porque hay un cambio de sangre, y ese cambio de sangre se da en la maternidad, en la madre. Amén. Entonces, al rato que usted cambia la sangre en la madre, cambian los hijos, cambian los gemelos. Ya. Ahora, Entonces, por eso tenemos que ver la pregunta, mire, el 9:7. ujú, Estamos inmundos por causa de persona muerta. Ese me parece súper chévere.
Pero ¿cuál persona muerta? ¿La muerte física o la muerte espiritual? Porque hay dos. Entonces, entonces, tenemos que ver exactamente desde el punto de vista, eh, ¿por qué está inmundo por persona muerta? ¿Qué es estar inmundo? ¿A dónde afecta la inmundicia por persona muerta? Entonces, primero, esto usted lo va a tener en sus Biblias, entonces esto no va a tener problema, pero nosotros sí lo hemos revisado en el sentido de que esto no está hablando de que ha habido un que ha habido, a ver, que hay un muerto y que usted toca al muerto. Ese no es el problema, o sea, para Dios ese no es el problema, no. El problema no es ese. Ese tal vez puede ser un efecto, pero el problema es a dónde el efecto o a dónde afecta. Entonces el problema, hay que ver el problema real. El problema es, no es que toparon un muerto, ¿sí? El problema no es que fueron a un velorio. El problema no. El problema radica en que su alma está muerta. Es decir, hay un alejamiento de Dios más que hacia el Señor. Un alejamiento, Entonces, diría yo, antes que una muerte. ahora ya, vamos con el alejamiento. ¿Quién produce el alejamiento? Yo creo que el error, Marquito, el mal Yo creo llamado, que le permitimos que a ese gemelo o esa gemela intervenga. Mm. A ver, y dice, aquellos hombres dijeron, estamos, nosotros estamos lo contrario de limpios, nosotros no estamos limpios de alma, porque nuestra alma, exacto, nuestra alma de Adán no está limpia. Nuestra alma adámica no está limpia. Así se podríamos traducir. Entonces la pregunta, y todavía la pregunta, ¿por qué no está limpia esa, esa alma? ¿Por qué no está limpia ese nefesh? ¿Por qué no está limpio ese nefesh? Eso, eso me parece chévere toparle por ahí. ¿Por qué no está limpio el nefesh? Entonces tenemos que preguntarles a ellos mismos. Me parece súper chévere toparlo así porque lo hemos topado en otras ocasiones de maneras diferentes. Pero, ¿por qué no está limpia el alma? ¿Por qué no está limpio el nefesh? ¿Por qué no está limpio? ¿Por qué, por qué no está limpio? primero yo diría porque no nos vemos como primogénitos muchas Eh, veces. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Por qué no está limpio? Porque Es, no nos vemos a veces como primogénitos. entonces, eso es lo que le impresiona a Dios. A Dios no le impresiona cualquier cosa. No. Lo que lo que le están pidiendo, lo que le están diciendo es algo, algo que tiene solución. Porque ahora, esto me parece importantísimo. Porque lo que le están pidiendo a Dios no le están pidiendo por causa de un problema. Lo que le están diciendo es, le están dando una solución a Dios. No le están dando el problema a Dios, le están dando la solución a Dios. Y entonces ahí está mostrando el problema y la solución. Entonces, ¿cuál es el problema y la solución? Y, y, y Yo por creo que justo, Marquita, el problema y la solución es la primogenitura. pero por causa suya no me deja, ya, 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 No digo nada, Marquito, me quedo callada. Así que no, no, es que es sumamente importante como lo que acaba de decir usted, pero lo que acaba de decir usted, hay que unirlo a Cristo, hay que unirlo a nosotros, hay que unirlo a lo que vemos, porque recuerde, lo que Dios está viendo. Lo que Dios está haciendo es en base a espíritu y es en base a primogenitura. Y lo que Dios está viendo en ellos está impactándole porque, nuevamente, Dios vio primogenitura. Ahora, ¿en cuántos vio primogenitura? Ahora desenrollémosle esto porque lo que acaba de ver usted, Natalie, es muy fuerte, pero ahora vamos desde el punto de vista real. ¿Cuántos de todo este pueblo tenían primogenitura? no ¿Cuántos? muchos, Marquito, no muchos. Segundo, primero, tenía Moisés.
ahí le puedo decir, Mm. en parte sí y en parte no. O sea, él no se veía como primogénito muchas veces, se veía como el que no podía levantar la mano, el que no podía caminar, el que no podía Ya, subir. perfecto, perfecto. Entonces, por eso le digo, si el momento que dice el alma está contaminada, el alma normal está contaminada, el alma de él estaba contaminado y eso tenía solución. ¿Y entonces por qué no solucionó eso? Entonces Porque hay un porque espíritu, justamente no hay un espíritu de error ahí. y ahora, y entonces, ¿por qué? Pregunta, si hay un espíritu de error, ¿por qué el espíritu de error prevaleció o fue tan fuerte? ¿Será que este espíritu de error le gustaba o no le gustaba? Entonces, Es que eso el es, eso, espíritu de error, como decíamos la semana el martes, es aquel que le gusta regodearse en el estiércol, en el perro, en lo que hay el cerdo. y Entonces, ahora, sí, ¿y por qué no sale? Esa es la pregunta, ¿por qué no sale? yo, ¿Por yo, qué no yo, sale? yo le puedo Todos decir saben el algo que yo problema, pienso. todos saben el Así es. problema, todos saben el problema, ¿y por qué no sale? Y hasta todos saben la solución, pero ¿por qué no salen? Entonces la pregunta es, ¿les gusta o les disgusta eso? No, pues les gusta estar ahí. Entonces, y entonces si les disgusta, ¿por qué se quejan? Si les disgusta estar, como Ujú. dice usted, como perros, si les gusta estar en el Cerdos. estiércol, entonces ¿por qué se quejan? ¿Ya? Entonces, Ujú. entonces ese punto y no importaría, pero el problema es que, bueno, ya quédense con eso, pero el problema es que comienzan a salpicarles a los otros. Y aquí vemos Y comienzas a picar a la familia. A los tesoros les salpican. A los eso, y frutos aquí les vemos salpican. eso. Estamos hablando, ya en la Ujú. práctica, estamos hablando de que solamente aquí les da una Pascua, les da una segunda Pascua, les trata como primogénitos. Ellos comienzan a verse como primogénitos, pero todo esto Dios sabía cuáles iban a ser los primogénitos. Es decir, vio primogenitura solamente en Josué y Caleb. Entonces, estamos hablando de millones. Y resulta ser Ujú. que hasta este instante los gemelos les salpican más que ellos, que son los primogénitos, y hasta ellos tarde o temprano terminan de cierta forma salpicados. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, para eso tenemos que desenmarañar este asunto. Entonces, todo esto gira en torno a la primogenitura. Entonces, Dios sí ve primogenitura. Entonces, nosotros sí tenemos que vernos primogénitos, pero para vernos como primogénitos necesitamos mirar el estiércol hasta que el estiércol le salga, discúlpeme por donde sea, pero hasta que el estiércol sea el aborrecido, porque ahí hay una delgada línea. Resulta ser que el aborrecimiento ha sido amor. Grave, Gravísimo, gravísimo. grave. Entonces pregunta tanto, entonces Dios ama tanto el estiércol para hacer una segunda Pascua, o Dios ama tanto la primogenitura para No, ama la primogenitura sobremanera. 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 Entonces, aquí alguien se levantó a decir esto, porque dice, el problema está en el alma. Entonces, si el problema está en el alma, la pregunta es, ¿qué está en el alma? La sangre. Exacto, Ujú. exacto, exacto. Entonces, ahí sí, pregunte, por eso es, entonces, ¿usted ama el estiércol o usted ama esa sangre? Amo la sangre. Y si ama, exacto, y La si sangre con ama, primogenitura, porque ahí la sangre es otra. Entonces, la por sangre con eso. primogenitura. Ya, si usted, entonces ahí es donde usted ve las cosas. Si usted Ujú, ama esa sangre, ve primogenitura, pero no obra primogenitura, resulta ser que ese amor se va a convertir en qué? Se va a convertir en sangre. Esa sangre va a contaminar qué? Esa sangre va a contaminar el nefesh, va a contaminar el alma. ujú. Y el momento que contamina el alma, ¿qué va a suceder? Va a volver, va, va, va a volver. Al espíritu de error, como siempre, haciendo ruedo. Va a volver exacto, va a volver como el perro, Al va a vómito. volver a su vómito. Así es. Y como el cerdo, Una puerca lavada al estiércol.
Ahora, porque mire, esto más todavía le da a los géneros. ¿Quién es el perro? Va a volver a su mismo. Y no le dice el cerdo, le dice la cerdo. ¿Por qué? Porque ¿en qué se va, en qué se va a ensuciar? ¿En qué se va a ensuciar? ¿En qué se ensucia la cerdo? ¿En qué se ensucia? Eso, Se en Su ensucia. la, propia en esa boca, sangre, en esa sangre, Perfecto. ¿En dónde decía Katia? en su propia boca. Se ensucia en su propia boca, es decir, se en su ensucia en propia su propia hipocresía, sangre. Marcrito. Se ensucia en su propio lodo. Ujú. Y el lodo es la mezcla de sangre, agua, tierra, polvo, hundimiento y, ¿cómo se llama esto? Y escoria. Y a eso usted llama Adamá. Entonces, ¿qué es el Adamá? En el Adamá, en el Adamá no entra esos elementos. Entonces, ¿por qué tenemos que señalar el Adamá? Porque Dios, para formar al hombre, ¿qué tomó? Tomó lodo. Tomó lodo. Uno. Tomó agua lodosa. Tomó agua con sangre. Agua con cobre, agua con estiércol, agua con escoria, agua con metales fundidos, agua con hundimiento, agua de hundimiento. La respuesta es no. Dios separó todo eso y hizo Adamá, porque Adamá es el fruto de esa sangre, es el fruto de la primogenitura que se unió a esa tierra que fue separando. En otras palabras, le tocó a Dios separar así, limpiar así. Pero no para limpiar como limpia usted con agua, no. Eso se limpia con acercamiento, eso se limpia con espíritu, eso se limpia con nueva sangre, eso se limpia con aliento, eso se limpia con constante renovación. ¿Eso se limpia con qué? Eso se limpia con fruto. ¿Y eso se limpia con qué? Eso se limpia con hojas, con sanidad. ¿Eso se limpia con qué? Eso se limpia con una vid verdadera. ¿Eso se limpió con quién? Se limpió con Cristo. Es decir, antes de tomar al hombre y hacer al hombre, ¿qué hizo Cristo? Primogenitura. Limpio. Primogenitura. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, por eso es lo que le están diciendo. Nosotros estamos, nuestra alma contaminada. La pregunta es, ¿quién les contaminó el alma? Dice, aquellos hombres dijeron, estamos inmundos por causa de una persona muerta. ¿Qué se contamina? ¿Qué se contamina? ¿Qué se contamina? La, A ver, ahora sí, démosle chance a todos. Vamos, el que quiera decirlo, avance. La vida, Marquito. Sí, amén. Empezamos. Se contamina la vida y ya se contamina la primogenitura. ¿Qué se contamina, Lina? ¿Qué se contamina? yo decía la sangre porque la sangre Se se va. contamina, se contamina la sangre. Ya, tres, tres. El fruto. Se contamina el fruto. Cuatro. ¿Qué se contamina? El Neshama, el alma. Se contamina el alma. Perfecto. El Neshama, el Nefesh. Se contamina el alma. ¿Qué se contamina? Le falta una. Yo le iba a Algo. decir algo, pero no sé si esté bien. Se Diga. contaminan las primicias. Ay, Señor Jesús, pero esta Natalie está. Lea, lea, lea. 9-7, lea Carmita, bienvenida, lea Carmita, ¿qué se contamina? La primogenitura, Lea, 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 por favor. La ofrenda.
¿Y la ofrenda? La ofrenda no se da primicias. Sí, por eso digo, aquí dice ofrenda en mi Biblia, pero yo Ya, digo primicia, se contamina la primicia. se contamina el corbán. Y al contaminarse el corbán, sucede dos cosas. Escuches que esto tiene que ver. ¿Qué es corbán? Ahora vamos a ver si se acuerda. ¿Qué es corbán? ¿Qué es corbán? Acercamiento. Perfecto. ¿Qué es corbán, Fabricio? Es la vida. Como dijo Fabricio, me gustó. Corbán es la vida. ¿Qué es corbán? Es el primogénito en la mesa, Es pues. primogenitura. Exactamente, es primogenitura. Porque corbán, ¿sí? Es el hijo. El hijo. El ben, el hijo de la frialdad. ¿Entendió? ¿Y quién es el ser más frío? ¿Quién es el ser más frío de toda la frialdad? ¿Quién es? El que no es primogénito, Marquito. No, El que roba la primogenitura, pues. el, el, el hombre más frío del mundo es Cristo Jesús. Ah, Ah, porque está en el norte. Ah, no, ¿sabe por qué es el más frío? Porque tiene fuego porque tiene fuego y tiene hielo. ¿Y qué produce el fuego y el hielo? Dígalo, Fabricio. Vida, temperatura. agua de vida. Ah, Sí, señor. Así, Tiempos. porque, exacto, porque produce tiempos. Entonces el frío, más frío, ¿sí? Es para producir. Hasta los animales saben. Ujú, ¿Por qué? Porque ahí están reproduciendo hijos. ¿Por qué? Porque de ahí están sacando fuego, están sacando espíritu, están sacando sangre, en lugar de sacar hielo. Pero el que no produce nada del hielo que saca, frialdad. ¿Pero qué frialdad? Esa frialdad que no produce, esa frialdad que lo único que va a producir es tibieza. Es decir, en vez de producir agua, ¿qué va a producir? Va a producir cloro. ¿Y qué es el cloro? ¿Qué es el cloro? El cloro es el elemento por el cual agua hasta muerta. es el elemento por el cual hasta los perros vomitan. ¿Por qué es vergüenza? Pues porque exactamente, porque es tibieza, pues. Dios no es tibio. Dios no es tibio. Dios es fuego y Dios es nieve, porque Dios en la nieve produce todo el fuego para proteger a su agua de vida y que de ahí de su agua de vida, como dice Natalie, produzca tiempos y de ahí, de eso, pues se levante espíritu y se levanten hijos, porque Corbán no es ofrenda, sino Corbán es el hijo del agua y del fuego, es el hijo del espíritu. Amén, Marquito. ¿Ya? Entonces aquí, Mm, entonces, ¿qué pidieron ellos? ¿Qué pidieron ellos? En 9:7, ¿qué pidieron? ¿Qué pidieron? Carmita, ¿qué pidieron? Números 9:7. Fabricio, Lina, Mía, ¿qué pidieron? ¿Por qué se nos impide Ser ser ese cor... corbán. Perdón? Ser ese corbán, ellos, ese corbán ¿Por primogénito. qué se nos impide ser corbán? ¿Por qué se nos impide primogenitura? se nos ¿Por impide qué? tiempos. ¿Por qué exacto, por qué se nos impide? ¿Por qué se nos detiene los tiempos? ¿Por qué se nos impide ser primogenitura?
¿Y Dios qué dijo? ¿Y Dios qué contestó? ¿Y Dios qué les dijo? ¿Y Dios qué les dijo? Lo que Dios les dijo es exactamente. Volverán a ser primogénitos entre las dos tardes y podrán, Amén. Entonces, de qué Pascua estaba hablando Dios? ¿De qué Pascua estaba hablando? Passover de ascender, El Passover de Cristo Jesús. ¿Cuál es la característica del Passover de Cristo Jesús? Corbán. Corban, Si tiene Corbán, ¿el Corbán a dónde llega? El a Corbán la mesa. llega a las fuentes. Y cuando el Corbán exactamente es fuego y espíritu, ¿qué sale del corazón? Ríos de agua de vida. ¿Y de quién salen los ríos de agua de vida? De la sangre. De las, exacto, de la primogenitura, Ujú. del fruto, de la sangre. ¿Ya? Porque la sangre lleva fuego y agua. Lleva fuego y agua. Exactamente. Ujú. Entonces, ellos, lo que es por eso Dios no le impresiona, a ver, entonces Dios, ¿qué les dice? Ustedes son pobrecitos, les dice. No, No. Dios les dice, a ver, ustedes tienen que traerme la plata. no, No. Dios, ¿qué les dice? No me importa lo que les dice, no me importa, ofrenda y sacrificio no me importa, porque se van a pasar 40 años en el desierto dando ofrendas y sacrificios. Pe- Pero esto es para los primogénitos. ujú, Y yo sé que lo que está, el que está pidiendo esto es un primogénito. Tal vez Caleb o tal vez Josué. Y entonces, ¿qué pasó con ahora sí, qué pasó? ¿Qué pasó con los hermanos gemelos? ¿Qué hicieron los hermanos gemelos a partir de eso? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hermanos gemelos? ¿Qué pasó? Nancy, Carmita, ¿qué pasó con los hermanos gemelos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Cambiaron todo, cambiaron de sangre, hicieron Passover. Los hermanos gemelos. Claro, Uf, para que cambie, pues, para que cambie y pero sean recuerda, primogénitos. no, es que por eso le digo, usted y yo ya sabemos la historia. Los hermanos gemelos se quedaron en el desierto. los hermanos gemelos no van a ser Passover. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron los hermanos gemelos? ¿Qué dijeron? ¿Qué Nos dijeron? quedamos en el sacrificio y en las Estamos en el ofrendas. desierto, en el sacrificio, No pues. hay corbán. Mm, mm. Nos quedamos en la ofrenda. Ujú. Sacrificio. Y en el Confundieron todo. sacrificio. Nos quedamos. Hicieron todo. Ya, ya, No, escuche. ya Nos entendí. qued- Nos quedamos en la Pascua. Porque todos hicieron Pascua. Pero solo dos hicieron Passover. Porque no vimos a Cristo. Porque no se vieron ellos. Mm. Porque no vieron a sus hijos. Porque a sus hijos, ¿cómo les vieron? Como Y perros. entonces pasaron dos, recuerde, pasaron dos. Ujú. Dos adultos. Pero pasaron muchos niños. Amén. Eso, Marquito, significa que, o sea, yo sé que pasaron dos niños y pasaron o sea, pasaron dos adultos, Josué y Caleb, y Ya. pasaron muchos niños porque ellos estaban viéndose desde pequeños como primogénitos. No hay otra forma, porque los Escuche. niños siempre serán primogénitos Exacto. Porque ahora hasta sí los 12. pregunta, ¿de dónde viene la sangre?
¿De dónde viene la sangre? ¿Del gemelo o de la gemela? De la gemela, Marquito. Ah, ya. Ahora entiende por qué Dios ama tanto a la gemela. ¿Por qué ama tanto? ¿Por qué Dios ama tanto a la mujer? ¿Por qué le ama tanto Carmita? Ni siquiera aquí les menciona, es intocable la mujer. ¿Por qué le ama tanto? Porque nosotros somos vides de la vid verdadera, Cristo Jesús, y llevamos su sangre y levantamos primogénitos. Y Exactamente, porque ustedes son las únicas capaces de entrar a la casa, capaces de entrar a las fuentes, Entonces, ¿cómo yo a ustedes lo que ustedes ya saben, les voy a hacer? Les voy a decir, porque ustedes son vides verdaderas, porque ustedes son la nueva Jerusalén, porque ustedes llevan la maternidad, porque ustedes representan a la novia. amén. Amén. Pero cada mes, ¿qué sucede? No, ya me llegó la menopausia. No, no, no. Peor la que tiene menopausia. Pero cada mes, ¿qué hace? La que tiene menopausia, no me interesa la otra. ¿Qué hace? ¿Qué hace la que tiene menopausia? Contamina. Contamina su alma. Y al contaminar su alma, ¿qué contamina? Echa abajo lo que debería haber conservado. Contamina la primogenitura y no hay corbán, Marquito. No se ve exacto, se ve vieja y no se ve como Corbán. Se Ujú. vuelve fría y calculadora y se hace la vieja, pero es la más inmortal de la casa. ¿Verdad? Se hace la muerta, peor, Marquito. Se hace la víctima, se hace Sí, la todo, la claro, Y que manipuladora, depende del y es sacrificio. manipuladora completa. claro, Ujú. claro. Ujú. ¿Por qué? Porque a ella, escuche, porque el primogénito y escuche, el primogénito y la primogénita transforman todo en Corbán. Pero, Amén, pero amén. Jezabel, la reina del cielo, le transforma todo ¿en qué? ¿En qué le transforma? En plata. En lodo. Por eso entonces escuche, separa. Una cosa es el Ban, una cosa es el Ben, una cosa es el hijo, una cosa es el hijo y una cosa es la frialdad. ¿Y con qué se queda ella? ¿Con el hijo o con la frialdad? Se Con queda la frialdad. con Ujú. los dos, pero los separados. Y entonces el hijo, ¿en dónde está? Lea, ¿en dónde está el hijo? Espérese, espérese. ¿Dónde está el hijo? Mire cómo dice Dios. Ellos pidieron eso. Mire lo que dice Dios. ¿En dónde está el hijo? 9:10. 9:13. Estaban lejos, estaban 9:13. alejados. 9:13. 9:13. ¿En dónde está el hijo? Está cortado de su pueblo, dice. En el Exacto. pecado, en el No, pecado, no, pues. no, no, no. Escuche. Ajá. El Corbán junta, el Corbán acerca. El Corbán Ujú, es un acercamiento. ujú. El que no tiene corbán está separado, está Separado, alejado. alejado. Por Ujú. Dios, por Dios, por Dios. ¿Sí o no? Entonces, a él le vale. Con tal de que sea hijo y siga moviendo recursos y siga moviendo plata, no importa. Va a manipular, pero no va a acercar. Porque el único que acerca y la única que acerca, ¿quién es? La verdadera sangre, la sangre produce fruto, porque si no la otra le atrapa y no le deja salir, pero está tan atrapada que no puede salir y la otra está tan atrapadora que no se puede acercar. ¿Sí? ¿Sí o no? Tal Tal cual, cual. tal cual. Sí. Pero nunca han estado cerca, porque lo único que acerca, ¿qué es?
se acerca en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Pero ¿cómo se va a acercar si en medio está qué? Una sangre sacrificadora y sacrificada. Si en medio de eso, ¿qué está? Una contaminación de fruto. Y en medio de eso que está una limpieza, pero una limpieza sin fruto, una limpieza que es pura hojas, una limpieza que el limpio lo único que le dice, no le haga la prueba. El limpio le dice, el limpio le dice, no quiero revolcarme en tu lodo. Prefiero volver a mi propio vómito, pero siguen ahí. Ujú. Porque esto es cuestión hasta de género. Sí. Y la otra dice, prefiero revolcarme en mi lodo, pero no quiero que me sigas maltratando con tu propio vómito. Wow. Sí, Wow. no, Sí, tal sí, cual. tal cual, Fabricio, Lina, tal cual, Mía, tal cual, Tal cual, pastor, tal cual. Maxito, entonces Mía. para esto es la segunda Pascua. No, es que escucha, para esto es la primogenitura de cada mes. Amén, amén. Entonces, lo que ellos pidieron, el que pidió eso es el que se estaba viendo como hijo. Por eso dice, ¿por qué se me impide ser corbán? ¿Por qué se me impide ser primogénito? Y entonces Dios dice, ¿sabes por qué se te impide? ¿Sabes por qué se te impide? ¿Por qué se te impide? Hermoso, mía, ¿por qué se te impide? Por la sangre. Se te impide porque hay una ahí que se está metiendo. Hay una gemela que está ahí metida. Exacto, hay una reina del cielo Mm, que yo le respeto. ¿Por qué? Porque yo le respeto a la verdadera reina. Hay una reina del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué hay una Jezabel? ¿Por qué más? ¿Por qué ahí hay un cerdo de un perro. y un perro? Mm, una cerda y un perro. Exacto. Porque en donde hay una cerda y ahí hay un perro, donde hay una cerda hay un perro. Y porque donde hay un perro hay una cerda. Por Guau, eso. Marquito. ¿Ah? Guau, digo. Ujú. ¿Ya? Por eso. Por eso se te impide. Entonces, ¿quién te impide eso? Pero tú me estás diciendo a mí que yo te impido. No, porque ahora te das cuenta que no es por impedimento, sino es por qué. ¿Por qué es la segunda Pascua? Diga, por Primogenitura. favor. ¿Por qué? Primogenitura. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿A quién está escuchando Cristo? ¿A quién está escuchando? A la mujer, a la novia. Está escuchando a la primogénita y al primogénito. Entonces está diciendo, aquí hay un primogénito que puede sacarle a esa primogénita. Y aquí hay una primogénita que puede sacarle a ese perro. Y aquí hay un primogénito que puede sacarle a esa cerda. Porque no es cerda. Porque yo no alimento cerdos ni alimento perros. Amén. Porque yo todos los meses no doy alimento de cerdos y de perros. ¿Qué doy yo? ¿Qué doy? Corbán, primicias, Ah, corbán, primicias, doy primogenitura. ¿Qué más? Doy sangre, fruto. doy fruto, doy aliento. ¿Qué más? Fuego, fuego y agua. Doy dosel, doy agua de vida, doy novias, doy novios, doy hijos, doy hijas.
Porque yo soy buen padre, porque yo soy bueno. Y si yo soy bueno, mi fruto, yo lo único que espero de mi fruto, que sea qué. Bueno, perfecto y agradable delante de Que Dios. sea, entonces el único fruto Primogénito, bueno, perfecto, agradable primogénito. de Dios, ¿cuál es? El El único que tiene primogénito. medida. Y ese se llama primogenitura. Porque la primogenitura ¿qué cambia? Cambia el alma, cambia la sangre, porque cambia el fruto, porque cambia el corbán. Y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí, muéstreme. Dígame si no es así. Dígame qué tan unido está con Cristo. Y dígame si no se le unen los imanes que se le deben unir. No, Marquito. Tal ¿Ah? cual, tal Tal cual, cual, tal tal cual. cual. Tal cual. Pero, exacto. Así que, ahora pregunta, es que esto está hermoso. Pregunta, ¿para quién fue la segunda Pascua? ¿Para quién? Para ella, Para ella. Amén. Para la novia. ¿Para quién fue la segunda Pascua? Para el corbán, para el fruto. ¿Para Para quién el fue la segunda? primogénito, Marquito, porque Exacto. La segunda Pascua fue para todos los que hicieron la primera Pascua. Pero todos los que hicieron la primera Pascua, ¿a dónde volvieron? a la puerca lavada y a su vómito. ¡Amén! Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por Por qué? ser- Porque somos Por... primogénitos. Ya, exacto. ¿Y cómo pasó este día? ¿Y cómo va a pasar? ¿Cómo pasó estas 2 horas nomás? ¿Y cómo pasó en su casa? ¿Y cómo pasó el feriado? Como primogénita, Marquito. ¿Lo digo yo o lo dice la primogenitura? Dice la segunda Pascua. Lo dice la segunda Pascua. Pasó en vivo y en directo lo que le estoy diciendo, no pasó. Sí, Marquito, tal cual. Carmita, los demás se fueron de vacaciones. Así es. Pero la primogenitura nunca se va de vacaciones, Amén. porque la primogenitura es mi trabajo Es mi corbán y es mi tiempo. y es mi trabajo, porque la primogenitura de mi trabajo me hace concentrarme en mi trabajo y mi trabajo es ser hijo. Amén. Porque, porque la primogenitura me late en la sangre, Aleluya. porque la primogenitura se mueve en mis aguas, porque la primogenitura la llevo en mi cuerpo, porque la primogenitura la llevo en mi espíritu, porque yo soy parte de ese cuerpo, porque yo vivo en el cuerpo, por el que hizo morada en mí, porque yo soy morada en él y no soy un cáncer en Amén. él. Amén, Marquito. ahí empatando sería que ya no hay muerte, sino vida. No, Inclusive. ahí empatando es. ¿Cómo Es- puedo estar dormido con el espíritu de error, dejándome llevar por la mentira y siguiendo revolcándome en lo mismo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí o no? Pero si me creo que he hecho la Pascua, si me creo que voy a la iglesia, véalo en vivo y en directo. Porque ¿qué pidieron ellos? ¿Cuándo pidieron hacer la Pascua ellos? ¿Cuándo pidieron hacer la Pascua? ¿Cuándo pidieron hacer la Pascua? ¿Cuándo pidieron hacer la Pascua? Uno por uno. Carmita, ¿cuándo pidieron hacer la Pascua? Nancy, ¿cuándo pidieron hacer la Pascua? Solo es cuestión de leer, ¿no? No, qué difícil. Fabricio, ¿cuándo pidieron hacer la Pascua? Lina, Mía, ¿cuándo pidieron hacer la Pascua?
¿Cuándo? Eh, Inmediatamente después de que Nueve celebró siete, el tema. 9-7, 9-7. Esto no es cuestión de... Todo, si ve, todo hemos sacado. Ellos pidieron, no pidieron por hacer Pascua. Ellos pidieron por primogenitura. ¿Y por qué pidieron eso? Porque era el tiempo. Juntos, Nueve Con siete, mezcla, nueve ¿no? siete. Pidieron el Moed. Es decir, El tiempo. ¿a qué es el Moed? El Toques el Moed. encuentro, la glándula pineal. Exacto. No hay Moed si no se le prende el foco, pues por Dios. No Y hay el morir foco, si no hay el encuentro. claro, y el foco no se le y el foco no se le prende por una luz cualquiera, el foco se le prende por espíritu, pues. Amén. Por eso hoy es el tiempo de la luz, de la luz de la reina del cielo. No, esas luces les hace llevar a creer que ya han hecho y que su trabajo es descansar porque han trabajado mucho. Pero el Sí, trabajo del primogénito, no imagínense, descansa. exacto, Ese es día imagínense, con dígale, día, de 6 a 6, todos dígale, los días. dígale a su alma, pues dígale a su alma, ratito voy a dejar de ser primogénito. ¿Qué sucede? Dígale Te a su mueres. sangre, dígale a su sangre, ratita, otro ratito deja de ser primogénito. ¿Qué le va a decir? Gracias, permiso. Hasta Entré yo a la luego. verdadera sangre. Sí, Pero la verdad, entré la falsa. Pero la verdadera sangre, ¿cuándo? nunca descansa. ¿Por qué? Porque Porque el siempre tiene Nefesh, el espíritu. porque exacto, tiene el espíritu y el espíritu le renueva, pues, por Dios. Por eso es de 6 a 6. Por eso es de 6 a 6, por eso es la tarde y la Ujú. mañana. Amén. Eh, Nat- Nati no se lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Ya ve? Y eso es tomar el norte, porque la única que puede tomar el norte, como decíamos del Salmo, ahí está. Completamos con el salmo que vio David y que es, por eso David está, como decía, el papá de Salomón, puf, pero, pero, Salmo, pero, Salmo, Salmo, ¿cuál era? Salmo 100, No, 141, no era 141. 125, déjeme ver, No, 103. El que habla de la mujer, el sí, 128. 128. ¿En dónde está la mujer? Recuerde. Norte. En el No, norte. exactamente. Porque la sangre, la Pascua, ahora mirará ahora el cielo, verá, le devuelve el lugar a la mujer, Amén. el lugar del norte, Aleluya. para que esa, para que esa sangre, esa sangre que quiere contaminar la primogenitura, mejor la primogenitura le devuelva Amén. la condición de novia, la condición de hija, la Amén. condición de, la condición de ofrenda, la condición de corbán, la condición de acercamiento, por Dios, acercamiento, sin Y la ser condición de novia. exacto, sin condición de novia, sin condición de vid. ¿Cómo quiere acercar a su novio? ¿Cómo quiere acercar a su mamá? ¿Cómo quiere acercar a sus papás? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? No se puede. No se puede. Se termina enlodando. A ver, ¿sí o Se no? termina siendo una mezcolanza, como usted decía, buscando ahí la tierra, el polvo, Exacto. la arena y todo lo demás. Exacto. Se termina revolcando en lo mismo. No se puede. No se puede. No se puede jugar a ser hijo, no se puede jugar a ser hijito de mamá, no se puede jugar a ser buena mamá, buen papá. No, porque el acercamiento es corbán y lo único que se acerca es cuando se acerca el alma, el espíritu y la sangre, pero la verdadera, la real. Amén. ¿Sí o no, mía?
Tal cual Mía. Bien, sí, amén, Marquito. Tal cual Katia. Tal cual Lina. Tal cual Tal Fabricio. cual, tal Tal cual, cual Fabricio. pastor. Tal cual Nancy. Váyase de rodillas donde Dios. Ponga todos los diezmos y las ofrendas ante Dios. Y llega a su casa y dígale, Dios, pucha, ahora sí le voy a amar a mi esposo. ¿Cuánto le dura eso, Nancy? Le voy a amar a mis hijos. ¿Cuánto le dura eso, Nancy? Ni segundos. ¿Qué? Sin nada. Se quedó sin Corbán. Pero cuando tiene Corbán, cuando es hija de Corbán y cuando es hijo de Corbán, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido estos tiempos? Dígame, ¿qué ha sucedido estos tiempos? Yo, como dosel del lavar, eso es lo que estoy viendo. ¿Sucede o no sucede eso? Porque Sí, ya no me Marquito. hace, porque no me acerca a Jezabel y su manipulación. Me une un espíritu que me abre los ojos y que me da. 22. Mire lo que pasa. Como ¿Cuál decía, 22? ya leímos Salmo 22. el de la vid, que es Salmo 100, ¿cómo era, Lina? Que el Salmo 128 no es de David. Salmo 128. 128 dice. Salmo 128. Sí, ahí está. Ujú. ¿Quién es, quién es el marido de la mujer como fecunda vid? ¿Quién es el marido? Ay, ¿quién es el marido? ¿Quién es el marido? El que es Corbán, pues el que, Verso uno. ¿Quién es el marido? El bien, el El, bienaventurado. bienaventurado, bienaventurado el que teme a Jehová, dice aquí. como dice usted, Lina, el que tiene corbán. ¿Por qué puedo decir esto? El que tiene corbán, el que es corbán. ¿Por El qué? que, No el que porque le tiene, tiene miedo, no pues, porque le tiene miedo a Dios, sino por el no, contrario, porque acercamiento. tiene, porque tiene Ujú. acercamiento. Ya le cachó. Y ahora, ¿quién es el que le hace acercar a ese hombre? ¿Quién es el que le hace acercar? La vid que tiene en la casa. ¿Y en qué lugar está la casa? ¿En qué lugar de la casa? En la mesa. En la mesa. Muy bien. ¿En qué lugar de la mesa? No, Salmo 128:3. ¿En qué Eh, lugar de En la el mesa? norte, pues, Marquito. En el norte, anotará por favor en Anotará. su Biblia, anotará porque si no después va a seguir leyendo en el interior de la casa. Y cuando le tiene a la mujer en el interior de la casa, pucha en la Se esquina. alborota. Yo, Se pero sí, alborota todo. ahora pregúntele, le voy a preguntar a Natalie. Natalie, ¿qué pasaría si Dios le tendría en el interior de la casa? Ah, no, pues. Se alborota todo. Se alborota todo. ¿Cuándo la Natalie en el interior de la casa? Ahora, si Dios le tiene en el norte, si le tiene en el norte de su casa. Pues toda mi casa es del norte. Y es la mesa. Pues lleva exactamente, pues Ujú. lleva el motor Así que es. mueve norte, sur, este y oeste porque mueve la mesa. Amén. Y ahí sí va a encontrar a un corbán. Y un corbán va a tener una corbán, porque qué mayor corbán que mi novia sea vid Amén. de la vid verdadera. Y qué mayor cetro de la vid verdadera que mi novio y mis hijos, que mi Mm, novio y mis hijos, sí, tengan el espíritu que le acerca a Dios. Amén. Amén. Marquito, yo leería el Salmo 28 con el 3 de esta manera. Tu mujer o tu novia serás como la vid que lleva fruto a los lados, a tu casa al norte, En el norte de tu o a casa, tu mesa al norte. en el norte de tu casa, así se leería, en el norte de tu Ujú. casa.
porque la que gobierna, el que gobierna el norte, automáticamente le saca a la que gobierna el sur. El sur, Le y no saca, se va al oriente. ¿me entendió? Exacto, le Sí, saca. Porque le saca a la reina del cielo y le dice, andate nomás, como diríamos. andate con tu Y ese hipocresía y momento, manipulación. y ese momento que tiene el norte y el sur, ya tiene la mesa. Y la mesa ya le abre a dónde, ya le abre el oriente. Y el Mm, momento que tiene el oriente, ¿qué pasa? el Ya occidente se abre. despierta exactamente, ya Ujú. pone el occidente, Y ya. por el occidente se levanta. No, y por el occidente ya el sol Se, vuelve. se oculta más bien. Se No se oculta. oculta, sino ya vuelve. El Ajá. sol ya vuelve a su, ¿cómo se llama? A su lugar de No, reunión. por eso es de 6 a 6. Por eso, por eso es de tarde, de la A mañana, la tarde, tarde y de la la tarde. mañana. Así es. Porque si tiene el norte a partir de las 6, ¿cómo va a dormir? Ajá. Ya Como tiene, bebé. diga, Como bebé. como reina, exacto, como un niño, Como exacto, niño, como primogénito. como hijo, Ujú. ya con sueños cumplidos, no con sueños por cumplirse. ¿Me Amén. escuchó? ¿Me Amén. escuchó? Y se va el insomnio. ¿Por qué? Porque el insomnio es producido por los sueños del duplicado. Por los sueños del sur. Tal cual. Tal Exacto, cual. exacto, exacto. Los sueños del sur. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, Marquito. Eh, Qué prédica más espectacular. qué Pascua Sí. la primera que tuvimos, que ahora la ratificamos, porque de Amén. aquí saltamos para el tercer mes de primogenitura, como Amén, Señor. Amén. en el tiempo exacto, En el tal como mes debe ser, justo. Tal cual. y con los que Dios ponga. Amén. Porque estamos más que los que estaban en el desierto, vea. Y todos Ya, los demás de vacaciones. tal cual. Amén. Todos los demás hicieron Pascua, pues. Sí. Pascua hacen cualquiera, pero primogenitura, No es para solo los muchos. primogénitos. Amén. Padre, Hola, Gaby. ahí está ese primogénito hermoso. Hola, Gabo. Hola, Gabrielito precioso. Hola, amigo. Chao, chao. Por favor, ¿alguien quiere orar? Necesitamos ya de esa vir que recupere el norte. Yo ahora, Marquito. Gracias, Nati. Amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno. Tu Amén. misericordia siempre ha estado con nosotros. Gracias porque nos permites vivir esta segunda Pascua, Señor, como Amén. hijas y como hijos de Amén. primogenitura, Padre, Amén. con una sangre, con una sangre nueva, una sangre de vida verdadera, de mujeres del reino, que mujeres que van al norte, Padre, y están en el norte en tu mesa, Padre. Amén. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido noble con cada uno de nosotros, porque Señor, tú has sido Jehová Jireh, Rafa, Sebaot, porque tú has sido aquel que está en el norte sentado en el trono, que nos has permitido ver, Señor, lo que está en el sur, para sacarnos de ese sur e ir al norte, Padre, y vivir en el norte. Gracias, Padre amado, porque somos hijos de Corbán, somos hijas de Amén. Corbán, somos mujeres de Corbán. Amén. Nuestros tesoros están con Corbán, Padre. Amén. Gracias, Padre, por este día, por esta primogenitura, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque no te vemos, Señor, ahí Aleluya. Aleluya. en ese lodo, en esa tierra sin fruto. Te vemos, Padre, en la tierra de fruto, en ese Amén. Adamá, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque tú limpias nuestro Adamá, limpias Amén. nuestra tierra, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro caminar, nuestro obrar, nuestros pies. Gracias, Padre amado, porque tú has sido esa vid, esa agua y ese fuego que está en nuestra sangre. Gracias, Padre amado, por tus bendiciones y por este Shabbat, Señor, que también Aleluya. es segunda Pascua. Amén. Gracias porque siempre estás de 6 a 6, de mañana y atardecer, Padre, y nos guías en bendición. Gracias por tu santo nombre. Amén y amén.
Amén, Señor, por esa mujer que nos da ese corbán, porque qué mejor corbán que temer acercándonos a esa propiciación. Y Señor, tanto sea nuestro acercamiento a ti por esa novia, Señor, que es una vid verdadera, que siga, Señor, siendo fuego y espíritu Amén. para ver el Amén. fruto. Tu gloria en mi No, vida, Señor, Señor, y en la no el vida fruto de todos de nuestros hijos los de él. que se tragan, Gracias, sino Señor, el fruto de de nuestros nuestras hijos que se hijas. levantan como árboles plantados en las corrientes de las aguas de vida que salen de nuestro corazón para volver al trono de tu gracia, porque esos son los que no son nuestros hijos, con sus novias y con sus hijos y de los hijos de Dios, porque seguirá fluyendo esos ríos de agua de vida de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat. Bendiciones, un abrazo. Shabbat. Nos vemos. Shabbat, Shabbat. Marquito. Bendiciones Gracias, con Bendiciones. todos. pastor. Bye. Nos vemos Gracias el a todos. domingo. Bye bye. Hasta luego.